La noche de lunes, el presidente de la República, a través del decreto ejecutivo 1017, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. El artículo 6º, en su literal A, dispone lo siguiente: se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 y el 24 de marzo para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. Hay excepciones. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los alcances de este artículo? Se lo preguntamos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tomando en cuenta que la gente tiene miedo y en otros casos las empresas no han sido lo suficientemente claras. Buenos días, ministra, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias. Tratar de explicar un poco más a detalle las medidas. Primero, las empresas, las industrias, los comercios que no estén relacionados con los sectores que en la propia nota se explicaron al inicio, no pueden seguir laborando. No es una decisión de las empresas. Las empresas, las industrias que pueden seguir laborando son las que están en estos sectores esenciales para que se siga desarrollando la vida con relativa normalidad, en lo que tiene que ver con la supervivencia, alimentación, servicios básicos, sectores estratégicos y, por supuesto, salud, productos sanitarios, que también tiene que ver con esta emergencia. El resto no es opcional. No es opcional que una industria que se dedica o un comercio que se dedica a otra cosa, a otro giro del negocio, siga trabajando. Tiene que suspender sus actividades porque así es como lo ha decidido el presidente y lo ha comunicado a través de este decreto de excepción. Pero también dependemos en mucho de la disciplina de las personas, Lenny. Sí, ministra, el presidente anunció también una restricción general de movilización desde las 9 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana. ¿Por cuánto tiempo? Mientras dure la crisis. Mientras dure la crisis tendremos esta especie de toque de queda durante las noches. Por ahora es indefinido. Yo sé que entonces. La suspensión, el 5 de abril es la fecha que tiene el tema de la suspensión de clases, también la suspensión del transporte interprovincial. En el caso de la suspensión de trabajo se da una semana de suspensión, pero en todo el decreto se autoriza al COE a ampliar estas medidas. Ampliar inclusive los horarios del toque de queda si es que esto llega a ser necesario. El presidente, a través del decreto, suspende la vigencia de ciertos derechos, restringe la vigencia de ciertos derechos, pero a su vez ha facultado al COE nacional, que se convierte en la autoridad única para esta emergencia, ha facultado al COE a que mueva, a que haga un cambio en los horarios o en los días en los que esto hay que valorar, probablemente para que sean más días en el caso de la jornada laboral, y se irá valorando en el caso del transporte interprovincial de pasajeros. Terrestre y aéreo se suspende desde la medianoche de hoy. Transporte de carga no se suspende por ninguna modalidad. Ministra, el alcalde de Quito ayer anunció que la restricción de movilidad es desde las 5 de la mañana de hoy, que nadie puede transitar por aceras, calles, parques en la capital de la República. Suspendió todas las licencias de actividad comercial. No hay trolebús, no hay ecovía, no hay buses. Son medidas más drásticas. Pero el ciudadano, y se lo pregunto porque en redes sociales ha habido este tipo de cuestionamientos, ¿a quién le hace caso? ¿Al alcalde Yunda o al presidente Moreno? Cada una de las autoridades tiene un campo en donde tiene competencia. Cada alcalde del país, no todos en realidad, pero muchos alcaldes en el país tienen la competencia de movilidad. Si es que deciden que, por ejemplo, la suspensión de circulación de vehículos privados es una suspensión que alcanza a todos los vehículos privados, está en facultad de hacerlo. Pero creo que el alcalde también ha dicho que se acogía a las otras cosas que están en el decreto que son indispensables, salvoconductos para los médicos, por ejemplo. Es que es un asunto práctico. El transporte público es otra cosa. ¿En qué se van a movilizar los agentes municipales que hacen el control, o los policías, o los médicos, o los auxiliares de salud? Necesitamos que hayan unos servicios básicos, unos servicios públicos que tienen que seguir funcionando. Creo que tenemos que esperar a ver la decisión escrita del municipio o del alcalde para poder contrastar estas cosas, pero en realidad, en el marco del estado de excepción hay ciertas competencias que van a poder ampliarse, ciertos alcaldes que van a poder en el ámbito de sus competencias ampliar las restricciones. Mire usted, por ejemplo, el municipio de Guayaquil, antes del estado de excepción, decidió ya cerrar las bahías
y también el centro comercial del terminal terrestre. Está dentro de sus facultades y aporta a contener esta emergencia. Estamos tratando de mantenernos en coordinación permanente para que todos hagamos las cosas con el mismo objetivo. Por un lado, aislamiento social, por otro lado, mantener funcionando lo básico en el país. Ministra, ¿va a haber también en el país una restricción de circulación dependiendo del dígito final de la placa? Si en la calle hay vehículos circulando con el día que no le corresponde, citación, multa y puntos menos en la licencia, ¿esa es la sanción? Exactamente. Si es que en la calle está circulando un automóvil con la placa que no es la que está autorizada ese día, entonces eso será lo equivalente a una grave infracción de tránsito, me parece que es de segunda clase exactamente. No tiene la sanción de prisión, porque eso sería contradictorio con lo que estamos procurando hacer en este momento, pero tiene una multa del 50% del salario básico y menos 9 puntos en la licencia de conducir. ¿Quién tiene una excepción para movilizarse por la ciudad según su placa? Primero, los médicos, los auxiliares de la salud, todas las personas que trabajan en un hospital. Para ellos todo el apoyo, todas las facilidades, porque tienen que ser los héroes de estas jornadas. Tenemos que entender que ellos van a empezar a trabajar casi sin descanso conforme los contagios crezcan. Entonces, para los médicos están todos los salvoconductos. ¿Cuál es un salvoconducto? Una cédula en donde dice médico, la credencial de su trabajo o inclusive el certificado de un hospital o una clínica para quienes hacen servicio auxiliar. Si un empleador, ministra, si un empleador le exige a su personal que tiene que ir a laborar, ¿cómo lo denuncia? Tiene que comunicarse con el Ministerio de Trabajo, con los mecanismos normales de denuncia del Ministerio de Trabajo van a estar activados si es que se exige trabajar a quien no pertenece a una de estas áreas. Incluso quienes tienen esta excepción, permítame ponerle un ejemplo, Lenin, quienes tienen la excepción porque son medios de comunicación, van a seguir haciendo su trabajo y tienen una protección para hacerlo, coberturas, claro que sí, entrevistas, claro que sí, pero podrían adecuar turnos para que unas personas salgan una semana y las otras personas salgan la semana siguiente. Mientras menos circulemos, vamos a colaborar para no contagiar y no contagiarnos. Cada esfuerzo que se haga vale la pena. Si hacemos turnos y en un lugar en donde trabajaban 4 personas, trabajan 2 una semana y 2 la siguiente semana, ya hemos hecho nuestro aporte para que el virus se detenga en la medida de lo posible, porque es previsible que van a incrementarse los contagios. Por el comportamiento de la pandemia, lo que tenemos que esperar durante las próximas 2 semanas por lo menos es un crecimiento del número de casos y luego, si es que hacemos bien nuestro trabajo de quedarnos en casa, de lavarnos las manos, de cuidar a los ancianos, si hacemos bien ese trabajo, lo lógico es que en 2 semanas los contagios empiecen a caer y podamos recuperar la normalidad. ¿Cómo va el virus a todo esto, ministra? Yo sé que usted no es la vocera de los temas sanitarios, pero pertenece al COE y ustedes están allí informados permanentemente. Seguimos con 58 casos positivos. A las 9 de la mañana el COE dará su reporte y va a concentrar toda la información de todo el país para anunciar si es que hay nuevos casos. Tenemos que dejar que sea el COE nacional el que anuncie para evitar causar pánico y para tener la disciplina que la emergencia requiere. 2 veces al día el COE anunciará la evolución de la pandemia. Si alguien sale a caminar a la calle durante el toque de queda, ¿qué pasa? Y quería preguntarle también si van a estar los militares en las calles controlando que se cumpla a rajatabla esta medida que es necesaria para todos. Policías y militares van a estar controlando la restricción de circulación de personas. Por supuesto, los militares acompañados de un policía que es quien tiene esta autoridad. En el caso de las restricciones de tránsito, también los agentes municipales serán agentes de control para los automóviles. ¿Qué pasa con una persona que incumple las reglas en este periodo? El delito que comete está en el Código Penal y se llama incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Tiene una pena de entre 1 a 3 años de prisión. ¿Cuándo se hará esto? Bueno, se hará cuando pase la epidemia. Por ahora se levantará un parte policial, se volverá a dejar a la persona en su casa, la persona tiene que ser llevada al lugar en el que tiene que permanecer según estas órdenes de aislamiento y en el momento en el que se termine la epidemia esperamos poder procesar para sancionar a quienes cometan esta falta. Están poniendo en riesgo a las familias de todo el país, están poniendo en riesgo a sus seres queridos. No le están engañando al gobierno, no le están engañando a la policía,
están arriesgando la salud de todo un país y de los que más quieren. Ministra, usted hablaba sobre la suspensión del transporte de pasajeros interprovincial, y está claro, pero ¿vehículos particulares se podrán movilizar si tienen la placa adecuada entre provincias o no tampoco? Sí, los vehículos particulares se pueden movilizar entre provincias si tienen la placa adecuada. Los vehículos de carga, la cadena logística para el sector exportador, quienes trabajan en el campo, en el sector agrícola, todos ellos se van a poder movilizar en lo interprovincial. Está suspendido el transporte de pasajeros entre provincias. Una cosa, si es que alguien tiene una situación grave, por ejemplo, un paciente que tiene que ser sometido a diálisis. Las diálisis se hacen los pacientes 3 veces por semana y en algunas ocasiones tienen que movilizarse a otra provincia. Pueden llamar al 911 o a la UPC más cercana para que un patrullero los acompañe a hacerse ese tratamiento. Mientras la ciudadanía esté en cuarentena en sus hogares, ¿se va a fumigar las ciudades como observamos en imágenes que ocurría en China y en otros lugares del mundo? Lo que tenemos previsto en este momento es fumigar, no sé si esa es la palabra, desinfectar. Sí, tampoco, la verdad. Desinfectar creo que sería lo más apropiado, pero la desinfección de los lugares de tráfico más alto, no la calle y la vereda, eso sería muy difícil de lograr, pero lo que sí se está desinfectando de manera permanente, agresiva, son los vehículos de transporte urbano, son los lugares de alta concentración de personas, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en los cuarteles de policía, por ejemplo, en los terminales terrestres que funcionan hasta hoy. En los aeropuertos ya no se estaba permitiendo que entren familiares, solamente pasajeros. Estamos trabajando en ese sentido. Hay una responsabilidad compartida con la empresa privada, con las autoridades locales, con las familias, con las personas. Mirémonos en el espejo de países que tienen una disciplina social diferente. El control de los casos en China, en Singapur, en Corea del Sur, versus el descontrol de la pandemia en España, en Italia, tiene relación también con el comportamiento social. Sociedades en donde las personas, las familias, reciben el mensaje de quédese en casa y la gente se queda en la casa, se organiza y no sale. Sociedades en donde se dice quédense en casa y la gente se va de vacaciones o prepara reuniones sociales para aprovechar el tiempo libre, son sociedades en donde los contagios se van a disparar a pesar de los esfuerzos del gobierno. Ministra, hay una gran responsabilidad depositada en nosotros. Se habla en las resoluciones del Comité de Emergencias de un protocolo de funerales. ¿Cómo es esto? ¿Sin misas ni velorios? No más de 30 personas en ningún lugar, y eso incluye, por favor, también a los funerales. Hay que evitar al máximo los velorios y el protocolo que se va a aplicar para pacientes que lamentablemente pudieran perder la vida por esta enfermedad es un protocolo de cremación. Hay que tener cuidado porque también los funerales se convierten en un lugar de aglomeración y es por eso la restricción que se está poniendo. Ministra, ¿qué pasa con los laboratorios privados que tienen costos altísimos para las pruebas de coronavirus? Y una segunda cosa, ¿por qué razón los seguros privados solamente cubren esta prueba si el resultado final es positivo? Permítame explicar un poco y le agradezco la pregunta. Hace algunos días se publicó una lista de laboratorios en el país. Estos laboratorios no son los laboratorios que ya hacen la prueba de coronavirus. Son los laboratorios que estarían listos para hacer las pruebas confirmatorias cuando esto se regule y se libere. Porque hay dos tipos de pruebas. Hay una prueba, según los expertos, y perdón si es que fallo en algún término técnico, hay una prueba de screening, hay una prueba más rápida de reactivo que además tiene un costo mucho menor. Solo quienes salieran positivos en esa prueba deberían hacerse una prueba de verificación molecular, que son las pruebas cuyos costos se han difundido a través de redes sociales y que no todos los laboratorios hacen, pero en determinado momento podrían ser los laboratorios de alta complejidad, que esa es la lista que algunas personas pudieron ver. Son esos laboratorios los que estarían listos más rápido para hacer las pruebas de verificación. En este momento, ¿qué tenemos? Un trabajo a toda velocidad de todos los organismos para que la mayor cantidad de laboratorios se puedan acreditar y hacer pruebas. Las pruebas de screening no tendrán un valor tan alto como el que se ha comentado y en todos los casos tendrán que someterse al tarifario del Ministerio de Salud. El tarifario del Ministerio pondrá los precios máximos, pero también las reglas, porque no podemos aglomerarnos en los laboratorios. Idealmente tendrán que hacerse las tomas, las muestras,
en los domicilios, en los hospitales o en un consultorio médico. Esto estará regulado plenamente en los próximos días. María Paula Romo, ministra de Gobierno, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Se nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, sin duda felicitamos su iniciativa de absolver muchas de ellas a través de las redes sociales. 7:19. Muchas gracias, Lenin. Lo seguiré haciendo. Muchas gracias.